Ministro, el Banco Mundial, especialmente el Fondo Monetario Internacional, ha rebajado las previsiones de crecimiento de las economías latinoamericanas. Y según el último dato de hace pocos días, el Fondo Monetario Internacional considera que la economía en América Latina crecerá en este año 2015 solamente un 0,9%. Hay países que crecerán bastante, por ejemplo Bolivia, según la previsión, crecerá un 4,3% su economía, el Paraguay un 4%, el Perú un 3,8% y después está Colombia con un 3,4%. Más atrás está, por ejemplo, Chile con un 2,7%. ¿Le preocupa esto que las previsiones para la región disminuyan y disminuyan? Se está desacelerando América Latina y esa es una gran preocupación. De hecho, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, hizo una presentación donde mostraba cómo un grupo de países de América Latina, particularmente México y Centroamérica, van a estar este año mejor de lo que estaban el año pasado. Y en buena parte porque el crecimiento de la economía de Estados Unidos, que ya está levantando vuelo, les va a ayudar a México y todos los centroamericanos. Pero en Sudamérica, que es una región más dependiente de los precios de los productos básicos y particularmente los minerales y del petróleo, que han caído tanto, más bien pasa lo contrario. En Sudamérica este va a ser un año menos bueno que el año pasado. Eso es cierto para un país como Colombia. El año pasado crecimos 4,6%. Este año el pronóstico del gobierno colombiano está entre 3,5 y 4 y, como usted acaba de decir, el Fondo Monetario 3,4. ¿Por qué? Porque se cayeron los precios del petróleo, que es el principal producto de exportación de nuestro país. En ese sentido, ¿puede ser peor la situación para América Latina a medida que pasen los meses? Pues América Latina está viendo, digamos, un escenario que tiene varias complejidades. Por un lado, China se está desacelerando y todo indica que China no va a volver a crecer al 7 u 8%, que va a estar por debajo del 7%. El crecimiento de Estados Unidos, aunque positivo, pues no es muy robusto, es un crecimiento del 3% y todavía pues la economía le falta poder recuperar un buen ritmo que se convierta en un mercado atractivo, grande, dinámico para los productos de América Latina. Europa también sigue muy estancada. Entonces, la coyuntura para América Latina es menos favorable de lo que tuvimos en digamos, la última década. Pero ahí es donde entra el tema de los matices y los inversionistas mirando de manera diferenciada a América Latina dependiendo del caso que pueda mostrar cada país. Ya cada país tiene que defenderse por sus propios méritos y diferenciarse de los demás y se premiarán seguramente países que tengan baja inflación, bajo déficit fiscal, baja deuda, países digamos que tengan mucha solidez macroeconómica. Hay países cuyas economías crecerán muy poco. Brasil y Argentina, que son países muy grandes en Sudamérica, pues verán un crecimiento que no superará el 1% según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le inquieta de países como esos con respecto, por ejemplo, a Colombia? Pues en todo caso, América Latina es una región donde los mercados en una primera mirada no diferencian y digamos el bajo crecimiento de América Latina de este año que pronostica el Fondo Monetario de 0,9% en muy buena parte se explica porque los países grandes de la región están creciendo muy poco o incluso están cayendo. Se espera que Venezuela tenga una caída del 7% y se habla también de cifras negativas en Argentina y unas cifras prácticamente nulas en Brasil. Entonces eso pesa para la región como un todo. Pero yo que noto que cada vez más se diferencia América Latina de Alianza del Pacífico. Los países de la Alianza del Pacífico tienen una marca propia, tienen una, digamos, percepción por parte de los mercados propia y se asocia la marca Alianza del Pacífico a buen manejo económico, a buenas perspectivas, a países que tienen, digamos, un buen ritmo. Hace pocas horas ha tenido una reunión usted aquí en Washington con los ministros de Hacienda de los países de la Alianza del Pacífico, en donde están Colombia, México, Perú y Chile. ¿Qué viene hacia el futuro para esa alianza? La alianza tiene una agenda enorme por delante y los ministros de Hacienda de los 4 países acordamos que vamos a seguir trabajando en 3 áreas. Una, integración de los mercados de capitales. Hoy es posible que se intercambien acciones bursátiles inscritas en la Bolsa de México, en la Bolsa de Colombia, en la Bolsa de Lima y en la Bolsa de Santiago, por parte de los comisionistas de bolsa que operan en cada uno de los países. Este es un mercado integrado.
pero eso es solo para acciones. Tenemos que ampliarlo a bonos, que sean más instrumentos financieros los que se integran. Tenemos que hacer algo muy importante, y es que si usted está ahorrando para una pensión a través de un fondo en Colombia y se va a trabajar a otro país de la Alianza del Pacífico, pueda llevarse también ese ahorro pensional, la portabilidad de las pensiones, y que los fondos de pensiones consideren como inversiones nacionales, locales, las de su país, más las que tengan en los demás países de la Alianza del Pacífico. Digamos, tema de integración de mercados de capitales. Pero algo muy importante, el futuro de nuestros países depende en gran medida, en materia económica, de la inversión en infraestructura. Es el gran cuello de botella, es lo que va a mantener un buen ritmo de crecimiento en países como Colombia. Para eso necesitamos financiamiento. Estamos trabajando en la creación de un fondo, no tan grande como el que acaban de crear los chinos, el Banco Asiático de Infraestructura, pero sí algo que le dé al mundo la posibilidad de invertir en infraestructura en los 4 países de la Alianza del Pacífico. Quiero hablarle sobre Colombia, porque el Fondo Monetario Internacional en octubre había dicho que la economía colombiana iba a crecer más del 4%, un poco más del 4%. En enero dijo que en el 2015 crecería un 3,8% y ahora en abril ha dicho que crecerá un 3,4%. ¿Esa tendencia puede seguir en la misma línea y va a resultar que a principios del año entrante nos enteraremos de que la cosa fue más grave, o usted cree que eso puede detenerse? Estamos en un cambio de escenario económico, que es esos momentos en los que los modelos se vuelven malos para predecir. Como decía Lincoln, más que dedicarnos a predecir el futuro, dediquémonos a construirlo. Y aquí necesitamos todos trabajar con este nuevo escenario, que es bajos precios del petróleo, posibilidades de que en Estados Unidos suban las tasas de interés. Y predecir cómo se va a acomodar América Latina a ese nuevo escenario es difícil. Lo que ha pasado es que han ido revisando autoridades como las del Fondo Monetario Internacional a la baja los pronósticos de crecimiento para toda América Latina. Es una realidad. Yo personalmente creo que en el caso de Colombia, la economía va a estar alrededor del 3,5%, entre el 3,5% y el 4% es el rango, porque tenemos unos elementos bastante sólidos. Y es que tenemos una economía más diversificada. Puede que el petróleo pese mucho en nuestras finanzas públicas, en nuestras exportaciones, pero cuando uno mira la economía como un todo, su peso no es mayor al 5% del Producto Interno Bruto. Y estamos con un plan muy ambicioso de construcción de infraestructura, especialmente de transporte, de carreteras, que nos va a ayudar a contrarrestar, a compensar un poco la caída del precio del petróleo. Pero hago la advertencia y la aclaración. Cuando hay estos cambios tan súbitos de régimen, de escenario, los modelos se vuelven muy, muy frágiles a la hora de predecir el futuro. ¿Cuándo empezarán a ver los colombianos que hay un gran cambio en las infraestructuras y que empieza a haber realmente autopistas, puertos, aeropuertos? Esos cambios no ocurren de un día para otro, porque los proyectos por definición son complejos y toman mucho tiempo en construirse, pero que se vean obras, es decir, que de un proyecto que fue estructurado, de una licitación que fue adjudicada, de un financiamiento que se logró, a ya ver la maquinaria moviéndose, los trabajadores. Vamos a estar a comienzos del año entrante con una gran cantidad de obras en construcción en muchas partes del país, lo cual va a ser muy importante como estímulo al empleo y estímulo a la actividad económica por todo el territorio nacional. El 2016 es el año en el que se inician las obras. Este es el año en el que ya se terminan todas las etapas previas a la construcción, por ejemplo, el financiamiento. En este momento los concesionarios en Colombia, que ya recibieron los proyectos, que ya se les adjudicaron los proyectos, están por el mundo buscando 15.000 millones de dólares para financiar la construcción de unos proyectos que se van a tomar unos 4 o 5 años a partir del 2016. Cuando uno mira las cifras, las previsiones de crecimiento de la economía colombiana, las del Fondo Monetario, repito nuevamente, supuestamente la economía nacional crecerá un 3,4% en este año 2015. Si uno habla con los economistas, pues esta cifra no está mal. Si usted la compara con países semejantes de la región, realmente es una cifra positiva. Sin embargo, en Colombia, y usted lo nota en algunos sondeos, hay cierto pesimismo en la gente, que cree que las cosas van mal, o por lo menos que se están dañando, que están empeorando. ¿A qué atribuye usted eso? ¿Será que de pronto el gobierno prometió demasiado o será que la gente está más preocupada de la cuenta? Pues lo primero que hay que decir es que a Colombia, en medio de este contexto, le sigue yendo muy bien. De las 6 economías grandes de América Latina,
Colombia va a ser la del segundo crecimiento más alto, después de Perú, que estará en un 3,6, 3,7, Colombia 3,4, pero creciendo más que México, que Brasil, que Argentina, que Venezuela, que Chile. Pero Bolivia y Paraguay no están por encima. Están por encima, pero pues son economías, economías más pequeñas. De mucho menor tamaño. Ya. Panamá también estaría por encima, pero son economías muchísimo más pequeñas. Nuevamente, cuando se habla de los 6 grandes de América Latina, que representamos entre todos casi que el 90% del Producto Interno Bruto de la región, pues Colombia estaría de segundo lugar. Fue el primero el año pasado. ¿Sí? Siempre hemos estado de punteros en el lote. Por eso yo digo que al país hay que darle un mensaje de prudente tranquilidad. Es decir, claro que sí, estamos enfrentando una caída muy fuerte del precio del petróleo, que es un producto muy importante para nuestras finanzas públicas, para nuestras balanzas de pagos, etcétera, y estamos acomodándonos a esa nueva realidad, pero con mucha solidez también, porque Colombia es un país que ha seguido recibiendo capitales, es un país que ha seguido, digamos, teniendo muy buenos niveles de inversión. Entonces la confianza es fundamental y es muy importante que el país vea que, pues sí, se está adaptando, se está acomodando, está asimilando esa caída del precio del petróleo, pero que puede mantener un buen ritmo y que puede mantener un ritmo de crecimiento que es de los mejores de América Latina. La inversión extranjera directa en Colombia en estos primeros 3 meses de este año ha caído, según algunos datos muy recientes, un 25%. Inversión extranjera directa y también en lo que llaman los economistas el portafolio. ¿Por qué se produce esto? ¿Es por desconfianza? ¿Es porque el proceso de paz que lleva adelante el presidente Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero de las FARC no ha tenido hasta ahora resultados? ¿Es porque la carga tributaria es demasiado alta para las compañías? No. El primer efecto que vamos a sentir de la caída del precio del petróleo es sobre la inversión de las empresas minero-energéticas, porque naturalmente las empresas petroleras, cuando cae el precio del petróleo, recortan sus planes de inversión. Eso lo vamos a ver, eso lo sabíamos, eso le va a significar una menor inversión extranjera al país. Sin embargo, han seguido llegando capitales de portafolio. Los inversionistas hoy en el mundo donde hay tanta liquidez, piense por ejemplo en Europa. Europa está llena de liquidez porque el Banco Central Europeo está, digamos, haciendo lo que hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos hace 4 o 5 años, lo están haciendo ahora en Europa. Entonces hay muchos euros, hay mucha liquidez que está buscando oportunidades de inversión. Y un papel como los papeles del gobierno colombiano, que dan una rentabilidad del 6,5, 7%, en un país de bajo riesgo, son papeles muy atractivos para los inversionistas que tienen esa liquidez. Por eso siguen llegando muchos capitales de portafolio a Colombia. De manera que yo creo que en el frente de inversión extranjera nosotros vamos a tener, sí, la caída de las inversiones petroleras, pero por otro lado vamos a seguir siendo un país que va a recibir esa liquidez que hay en el mundo. Una última pregunta y tiene que ver con el proceso de paz en Colombia. Hace casi 2 años y medio empezaron las conversaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana. Esta semana ha habido una gran crisis porque las FARC asesinaron a 11 soldados en el suroccidente del país. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que a esto hay que ponerle unas fechas, unos plazos. No se sabe qué ocurrirá en las próximas horas. Pero en lo que tiene que ver con la economía, la pregunta es, si se firma la paz, ¿eso qué representaría para las finanzas públicas, para la economía, para los bolsillos de un colombiano promedio que vive en cualquier ciudad o en cualquier pueblo, en Barranquilla, en el Atlántico, en Bogotá, en Cali, en Medellín o en un pueblo pequeño? Juan Carlos, la economía colombiana está bien, es una economía exitosa, una de las más exitosas hoy en América Latina y en las economías emergentes. Si así estamos, sin haber realmente terminado el conflicto, sin haber logrado ese objetivo final que es la paz, imagínese usted cómo estaríamos con la paz. Colombia es un país con unos potenciales enormes que no ha podido aprovechar adecuadamente debido al conflicto en el sector agropecuario, en el mismo sector minero energético, en el turismo. La gente no, digamos que se quedó con esa vieja idea de los problemas de seguridad y un país que tiene un gran potencial turístico no lo puede aprovechar tanto como lo podría. Entonces la paz es una gran inversión en materia económica. Por eso hay que ser perseverantes con la paz, hay que seguir buscando la paz, hay que insistir, a pesar de todos los tropiezos y las dificultades. Son 50 años de una historia muy difícil y 50 años de complejidades, pero hay que perseverar y hay que insistir porque es el objetivo mayor, es el fin máximo, una sociedad en paz, una sociedad que nos va a dar a todos los colombianos una mejor calidad de vida y especialmente a los colombianos que tienen más necesidades. ¿Y eso se podría cuantificar si se firmara la paz? Se puede cuantificar. Colombia con paz
podría estar a la vuelta de 10 años en un punto de ingresos parecidos a los que tienen los, digamos, países desarrollados como Portugal, que es el nivel de entrada al mundo desarrollado, o la República Checa. Nosotros podríamos estar en ese punto con la paz, porque la paz nos permitiría crecer 1 punto o 2 puntos porcentuales adicionales por año. Eso tiene un enorme dividendo económico, además de mejorar la calidad de vida de las personas, además de lo que significa para nosotros, los colombianos, vivir en una sociedad en paz, el dividendo económico. Claro, la paz también va a costar, porque hay compromisos, hay necesidad de hacer más inversiones, vamos a tener que hacer una gran transformación en muchos sectores, especialmente en las zonas rurales, pero la paz se paga en cierto sentido sola, por los dividendos que ella misma genera.